¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se siente una gran crisis nacional, pero en lo más íntimo, en el día a día? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. A través de la correspondencia entre dos jóvenes, vamos a ver cómo toda la agitación política del Chile de 1972 se fue colando en sus vidas, en sus sueños y hasta en sus miedos. Y nuestra ventana para asomarnos a ese mundo va a ser la novela Cartas Amarillas. Y miren, esta frase de Inés, una de las protagonistas, nos da un golpe de realidad desde el arranque. Es que es la voz de esa juventud que de repente se topa de frente con que el mundo, bueno, es bastante más complicado de lo que parecía. Es justo ese momento, ¿no? El punto exacto en que la inocencia choca con una realidad que se pone, la verdad, cada vez más y más dura. Ok, para poder entender bien esta historia, primero hay que viajar en el tiempo. Vámonos a Chile, 1972. En ese momento, el país, con Salvador Allende como presidente, estaba viviendo una polarización política, pero al extremo. Y lo más fuerte es que esta tensión no era algo que pasaba solo en los pasillos del gobierno, para nada. Se sentía en la sobremesa, en las discusiones familiares, en cada hogar. Y miren, este es un ejemplo perfecto de lo que les digo. En la mismísima casa de Roberto, nuestro protagonista, convivían dos visiones del país totalmente opuestas. Por un lado, su papá leía El Decano, un periódico muy crítico con el gobierno, y por el otro, su tío leía El Popular, que era totalmente partidario. Imagínense la escena, dos periódicos, dos realidades, todo bajo el mismo techo. Pero bueno, en medio de toda esa división, de todo ese ruido, hay un refugio. Y es que el verdadero corazón de esta historia es la conexión entre Roberto, que tiene 16 años, y su prima Inés. El mundo de ellos dos se construye a través de cartas, muchas de ellas en un papel amarillento, que se vuelven su espacio seguro, ¿saben? El lugar donde pueden compartirlo todo, sueños, miedos, lo que sea. Entre ellos se llaman hermanitos. Y es más que un apodo, de verdad. Encapsula un lazo que se fue tejiendo entre veranos compartidos, libros que iban y venían y muchísimas confidencias. Es una conexión súper pura, llena de esa inocencia. Una inocencia que, sin que ellos lo sepan, está a punto de ser puesta a prueba por la crisis que ya se empieza a sentir. A ver, ¿cómo es el mundo de ellos? Pues, por un lado tenemos a Roberto, 16 años, un amante de los libros que anda soñando despierto con su primer amor, una chica llamada Miriam. Por otro lado está Inés, que recién empieza la universidad, con todas las ganas de cambiar el mundo y ser trabajadora social. Su conexión se alimenta de la música que les gusta a los dos, artistas como Nino Bravo o Rafael, y de esas dos largas cartas que se mandan cada mes. Básicamente están tejiendo ese universo adolescente que, como ya se imaginan, pronto va a ser sacudido. Y aquí, justo aquí, es donde esos dos mundos chocan. De repente, los grandes problemas del país empiezan a colarse, a filtrarse en la vida de todos los días de Roberto. Y claro, sus preocupaciones de adolescente empiezan a cambiar por completo. Veamos cómo esta crisis va escalando poco a poco. Todo empieza en mayo, con algo que afecta su rutina diaria, una huelga de estudiantes en su colegio porque no hay electricidad para las clases de la noche. Para junio, el problema ya está en la cocina de su casa. Su abuela tiene que hacer filas larguísimas, interminables, para conseguir comida. Y para octubre, la cosa explota a nivel nacional. Un paro masivo de camioneros paraliza el país entero, y la escasez ya no es una anécdota, se convierte en la norma. Y es en momentos como este que la palabra desabastecimiento deja de ser un titular en el periódico y se convierte en una experiencia real, súper personal y sobre todo frustrante. Roberto cuenta cómo pasó horas interminables con su papá en una fila que simplemente no avanzaba, esperando. ¿Para qué? Para conseguir algo tan básico como el gas para poder cocinar. Pero la cosa se pone aún más compleja, porque la novela nos presenta una trama paralela que de repente lo cambia todo. Nos revela que esas dificultades que Roberto y su familia están pasando, bueno, no son casualidad, no son un accidente. Hay un plan deliberado detrás de todo ese caos. Este plan, según nos cuenta la novela, tiene 4 pasos y es orquestado por un agente misterioso llamado Extranjero 1. A ver, paso 1. Reclutar agentes clave en los medios de comunicación y en la política. Paso 2. Difundir desinformación para generar miedo y desconfianza en la gente. Paso 3, y esto es clave, financiar en secreto huelgas como la de los camioneros para paralizar la economía. Y finalmente, paso 4, desestabilizar el país para, así, forzar un cambio de gobierno.
Ahora, ¿se acuerdan de esa fila larguísima por el gas? ¿Esa que Roberto y su papá tuvieron que hacer? ¿Toda esa frustración de un día entero perdido para conseguir algo tan simple? Pues aquí viene la conexión que lo une todo. Esa fila, esa espera, no fue algo fortuito. Fue una consecuencia directa del paro de camioneros. O sea, según lo que plantea la novela, fue una crisis completamente fabricada. Una pieza más de ese plan secreto para desestabilizar el país. Y claro, con esta revelación, todo empieza a encajar. Nos damos cuenta de que ese año 1972 no solo estaba cambiando el futuro de toda una nación, sino que estaba reescribiendo a la fuerza el futuro personalísimo de nuestros protagonistas. Y no hay mejor forma de resumir todo esto que con las propias palabras de Roberto en su última carta del año. Él usa una metáfora potentísima. Dice que este 1972 ha sido como una carta sin concluir, llena de líneas tachadas, pausas y silencios. Es que captura perfectamente esa sensación, ¿no? La de una juventud interrumpida, la de un futuro que de un día para otro se volvió totalmente incierto. Y ojo, que esto no se quedó solo en un sentimiento. Tuvo consecuencias muy reales y duraderas. Por ejemplo, las constantes interrupciones en su colegio público, como esa huelga por la falta de luz que mencionamos, obligaron a Roberto y a su hermano a buscar un nuevo colegio, uno privado. Una decisión que, al final, alteró por completo el curso de su educación. Y así, la historia de Roberto y de Inés nos deja flotando una pregunta que resuena muchísimo hasta el día de hoy. ¿Qué parte de nuestra historia personal, de nuestras decisiones, de los caminos que tomamos, está en realidad escrita por esas manos invisibles de la historia que se mueven a nuestro alrededor?